Hablamos en el bloque anterior de esto que se ha llamado narcomilitares, narcouniformados, que son militares del ejército, aviadores también de la FACH, que fueron sorprendidos traficando droga desde el norte hacia Santiago. Vamos a conversar de este tema con Pablo Carvacho, director de investigación y desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Gracias por la invitación. Pablo, primero que nada, cuéntame de qué se trata el Centro de Estudios Justicia y Sociedad para que poner en contexto a la gente que nos está escuchando. Sí, el Centro Justicia y Sociedad es un centro UC, un centro que es de la universidad, por lo tanto no depende específicamente de una unidad. Y tiene como misión generar evidencia, estudios, investigación para el desarrollo de políticas públicas que colaboren a mejorar la seguridad y la justicia en Chile y en Latinoamérica, que es donde también hacemos otras cosas. Perfecto. Oye, hay una contienda de competencia, lo comentábamos, entre la justicia militar y la justicia civil en el caso de los aviadores involucrados en el narcotráfico. Y esto, más allá de ser una cuestión de procedimiento, tiene que ver con una interrogante y una discusión que se debe abrir respecto a quién tiene que ver esto. A tu juicio, ¿quién tiene que ver, la justicia civil o la militar, este caso particular? Yo tengo pocas dudas de que acá no hay una contienda de competencia. Esto es un caso de narcotráfico. El narcotráfico no es un delito militar, no es algo que se dé en el contexto del ejercicio militar tampoco. Entonces, para mí es evidente que acá, obviamente, tampoco hay un delito relacionado con la aviación, digamos. O sea, es evidente que este es un delito común y corriente de narcotráfico y como tal debe ser visto por la justicia ordinaria. Yo me imagino que obviamente acá las instituciones tratan de resguardar su imagen y ver qué información entregan y qué no. De hecho, al principio yo dije, qué raro que hablen de sustancia ilícita, que es una forma como de edulcorar. Que podía ser desde hierba, pastillas. Claro, o cigarro de otro lado. Anfetamina o fentanilo. Pero suena mucho menos malo hablar de sustancia ilícita y yo creo que la FACH trató de manejar eso de una manera un poco burda y obviamente esto tenía que llegar. Se tenía que saber que esto era droga, se tenía que saber que era ketamina y cuando nos enteramos que de lo que estamos hablando es cuando uno empieza a dimensionar el problema y a preocuparse. Claro, solo en términos comunicacionales y de opinión pública, creo que se vería feo que al final la FACH investigara a sus propios uniformados en un caso como narcotráfico, que es distinto a una cuestión militar. Totalmente. Claro. Oye, pero a ver, aquí puede haber también una argumentación que se la escuché y ayer reporteando me lo mencionaba en La Moneda, que la frontera entre seguridad nacional se puede poner en la mesa y narcotráfico. ¿Por qué? Porque es una zona altamente sensible y estratégica para Chile en términos de el conflicto con los vecinos, potenciales conflictos, y que la droga venía precisamente de Bolivia, donde sabemos que el poder y el narcotráfico de repente conversan. Sí, pero la FACH no tiene facultades persecutorias. ¿Sí? Yo entiendo que esto es el narcotráfico más complejo que estamos viviendo de alguna manera exige del Estado otro tipo de medidas, mirar este problema con otro alcance, mirar lo que pasa en la frontera. No cabe duda de eso, pero la FACH no tiene ninguna facultad para perseguir los delitos de narcotráfico. Entonces puede ser un colaborador, sin duda, pero en ningún caso puede atraer para sí un caso de narcotráfico por muy fronterizo, por muy internacional que sea. Claro, buen punto, porque la FACH no puede ponerse a investigar quién fue el narco que le pasó la droga a los militares. No, legalmente no puede, no tiene las habilidades para hacerlo, no tiene los equipos para hacerlo. Entonces, esto para mí así me sonaba como evidentemente un caso donde no veía la contienda. Acá es la justicia ordinaria la que tiene que saber y ¿por qué era narcotráfico? Si esto es narcotráfico, así de simple, es ketamina. O sea, claro. Oye, y el tema también importante, me decían en La Moneda, es saber cómo era el procedimiento desde quién cercano a los militares y a los aviadores se contactó con el narco, cómo le llegó la droga, por qué vía y a quién se la entregaban en Santiago, porque ahí estaba el negocio completo, ¿no? Exacto, o sea, esto
Y por eso, de nuevo, es la urgencia de que esto lo vea la justicia ordinaria, porque de alguna manera siendo un caso de narcotráfico, uno quiere mirar, por un lado, de dónde viene, a dónde va, quiénes son los dealers, qué tipo de droga final se quería producir, si iba a entregar así o si iba a hacer otro proceso. La ketamina generalmente el TUSI en Chile es ketamina con otros aditivos. Claro. No es el TUSI que existe en Norteamérica. Entonces, es ketamina que viene de Bolivia generalmente porque allá está muy desregulado y esto es un elemento intrahospitalario, un analgésico para animales, etcétera, y se vende y se trafica fácilmente, eso ya se sabe, pero esto era para hacer TUSI probablemente, o para entregarse así. Entonces, bueno, ¿a quién se iba a entregar? ¿Quiénes son las personas que lo iban a recibir? Toda esa cadena de alguna manera que permite mirar cuál es la organización que está detrás, porque obviamente estos miembros de la FACH son parte de un esquema mucho mayor. ¿Y qué es el punto? Porque y eso es lo que tenía que investigar la justicia ordinaria. Claro, me decían desde La Moneda que es inverosímil creer que 4 cabos se escaparon con la suya y metieron la maleta dentro del avión. O sea, No. poco creíble. En una institución jerárquica donde se tienen que cumplir procedimientos. Sí. Aquí fue alguien que descubrió que la maleta no había sido pasada por el procedimiento regular de revisión. Es un riesgo demasiado grande para que no tenga un retorno demasiado grande, digámoslo así. O sea, ese riesgo se toma cuando de vuelta va a venir un pago importante, pero dudo que alguien esté dispuesto a trasladar 4 kilos de ketamina simplemente para el consumo personal, como que sería la hipótesis. Sería raro. Claro, si el problema acá es cuánto escala el tema en términos de volumen, si esto era, en el caso del ejército se descubrieron que habían sido 10 traslados, no uno, solamente la fiscalía, y cuánto escala en términos de los uniformados superiores que pueden estar involucrados y cuántos son además. Exactamente, o sea, hay que... Si lo hay, por cierto, pues no sabemos. Hay que ver cuál es la cadena de mando ilegal que está detrás de esto. Y ese es el desafío de investigar el narcotráfico. O sea, nosotros en Chile hasta muy poco, de alguna manera, sabíamos o esperábamos que el narcotráfico fuera un problema de bandas familiares, de pequeños grupos que eran fácilmente desarticulables, se podían meter a la casa. Pero ahora tenemos la impresión de que si está metido bandas transnacionales, esto viene de más arriba, y si tiene la capacidad de penetrar en instituciones militares, entonces es que la capacidad extorsiva, corruptora de esa banda es mucho mayor. O sea, estamos hablando de otro nivel. Yo te reconozco que he sido de los que ha tratado de poner paños fríos con todo el tema del crimen organizado y todo, pero esto realmente me parece que estamos hablando de algo preocupante, de otro nivel. Paños fríos porque hay gente que dice que si todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Exacto, y se ha tratado de instalar una idea que viene muy desde parte interesada de que el crimen del Tren de Aragua se vino a instalar a Chile, el país menos corrupto y más seguro. Suena poco creíble, un país alejado además, pero cuando me dicen que tenemos 2 episodios de militares, de ramas de la Fuerza Armada involucradas con narcotráfico, eso me parece que es otra escala de problema. Eso para mí es la primera evidencia dura que tenemos en Chile, más allá de que los homicidios han empeorado, podemos hablar de eso también, pero la primera evidencia de que esto se está complejizando a niveles muy, muy preocupantes. Claro, y un hecho la causa también, que Chile limita con países que son productores de coca. Así es. De los pocos países productores Bolivia, de coca Perú. En el mundo. Entonces eso sugiere desde hace toda la vida, pues, si esto ha pasado toda la vida, pero lo importante es esa frontera, porque ahora la idea, pongamos hartos militares en la frontera, por ahí pasa desde autos robados, ketamina, tráfico, trata de blanca, entonces digo, la posibilidad de ser sujeto de corrupción es alta. Es muy alta. Tenemos cerca de 1000 kilómetros aproximados con Bolivia, que es una frontera desde el lado boliviano totalmente
despreocupada, no hay controles, y sabemos que y al mismo tiempo es una frontera difícil, no es una línea donde que tú estás ahí, es un peladero con volcanes, con cerros, con desiertos, lugares donde esconderse. Es muy compleja de resguardar, o sea, esto tampoco, y por eso la idea simplista de poner un muro, cosas así, son un poco irreales porque estamos hablando de una frontera muy complicada. Decir como la muralla china. No, claro, sería la obra de arquitectura más grande del mundo. De la luna. Sí. Entonces tenemos una frontera muy complicada con un país como Bolivia, con un estado muy débil en términos de controles, de institucionalidad, y obviamente por ahí pasa todo. O sea, el flujo es inevitable y se sabe cuando yo he entrevistado a policías o a fiscales, ellos saben más o menos las dinámicas de tráfico, y ahí es auto por arma, auto por droga, también hay mucho tráfico precursores, que son las baterías de los autos, se trafican mucho y hay poco control. Porque eso sirve para la cocaína. Eso sirve para la elaboración de cocaína. Entonces, somos un país que además produce muchas sustancias químicas controladas, precursores. Claro. Los precursores que son claves para producir cocaína. Si la cocaína sola, la hoja de coca no sirve. No funciona. Y Chile, por ser además un país minero, tiene mucho precursor. Exactamente. Todo lo que deja la minería, mucho de eso sirve para estos fines. Y sobre eso no hay control. Que la cocaína, todo esto. No, es una acetona, querosén, ácido sulfúrico. Claro, tenemos los países productores y en general eso va al norte. Esto va a Estados Unidos, el mercado está allá principalmente. Pero sí somos, y yo creo que nunca hemos puesto atención real a la capacidad que tiene Chile de entregar precursores. Un solo dato, hace el 2010, México prohibió una sustancia específica. Y ese mismo año en Chile se disparó y pillaron al tiro. Era un caso, de hecho, de cierta connotación, porque era un empresario más o menos S1 desviando ese mismo precursor que tenía un laboratorio. Esto lo desvían hacia Bolivia. Exacto. Y ahí mezclan la hoja con los precursores que vienen de Chile, y después la coca podría volver a Chile. Algo vuelve, pero el mercado no está acá. Chile tiene un mercado muy chico, a pesar de que somos buenos consumidores de droga en general, pero sigue siendo un mercado muy chico en términos de cantidad en comparación con el mercado que es Estados Unidos. Estamos conversando con Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Pablo, ¿cuán interesante para estas bandas es la gran frontera que tiene Chile mirando hacia el Pacífico? ¿Es mito o realidad que en los puertos chilenos se está saliendo mucha droga hacia el mundo? A ver, partamos de la base que no es una información transparente que podamos analizar. No. Ya, o sea, estamos hablando de supuestos, y como siempre digo, el que te hable con demasiada certeza de eso te está mintiendo lo más probable. Totalmente. Lo que pasa es que estos son mercados dinámicos. Y lo que ha pasado es que, Chile en principio no es un país que tenga una posición envidiable para ser un país de tránsito. No conviene, está lejos en general. Los países típicos son los que miran a Europa. O que están cerca de Estados Unidos, porque la droga va para allá, los mercados grandes están allá. Y entonces, ahí pagan bien. Uruguay, Paraguay, mucho país caribeño, Costa Rica está teniendo un problema importante de ser un país de tránsito, que era un país donde no pasaba nada. Costa Rica, de hecho, tiene unos patrones bastante similares a nosotros, donde se le está complejizando muchas cosas, pero Chile mira al Pacífico. Los mercados son otros, o sea, mira países donde te matan por consumir droga, o sea, no es el lugar predilecto para el mercado de droga, pero sí ocurre dos cosas. Primero, son mercados dinámicos y por lo tanto cuando los controles en un país se ponen muy fuertes, buscan otro. Y segundo factor, aunque sea más largo la trayectoria, más costoso. Exacto. Sobre el margen, como los márgenes son tan buenos, sigue rindiendo. La venta de droga sigue rentando. Pero el segundo problema es que Chile es un país que por lo mismo no ha tenido mecanismos de control aduanero muy, muy sólidos. No tenemos tecnología, hasta hace poco no teníamos maquinaria para escanear. Y prácticamente la gran mayoría de lo que entra y sale, sobre todo lo que entra a Chile, es algo que no sabemos qué es lo que trae. Entre otras cosas porque exportamos y importamos
productos que si tú abres, rompe el sello, se rompe la cadena de frío, claro, y por lo tanto mejor no nos metamos ahí porque nos ganamos un problema. Un cargamento cereza. Exacto, exacto. Entonces tenemos esa problemática, tenemos poca tecnología y tenemos un Servicio Nacional de Aduana que no se ha entendido que es parte de la solución. O sea, hay que fortalecerlo, hay que entregarle recursos, hay que tener mejor tecnología, y eso, como en casi todo, es algo que nos pilló desprevenido. O sea, Chile es un país que hasta hace 5 años pensábamos que estábamos exentos de estos problemas, que eran problemas medio bananeros de por allá, pero ahora estamos viviéndolo y teníamos instituciones que no estaban preparadas para esto. O sea, simplemente, y no hemos puesto al día. Chile tiene capacidad de actuar. ECO para mí es un buen ejemplo de ¿Que funciona bien? Funciona bien, tiene respuesta rápida. Es tan simple como focalizar plata y recursos para resolver cosas complejas. Y tampoco es una cosa tan pero sí es decir, armemos una fuerza de tarea, pongámosle plata, dejémoslos que se dediquen solo a eso, no le pasemos hurto, no le pasemos cosas menores que los distraigan, y que se enfoquen en las cosas complicadas, homicidios, secuestros vinculados al crimen organizado, y obviamente eso da resultados. Si no, esto tiene mucho que ver con focalizar la acción del Estado en las cosas realmente complejas. Pero un fiscal puede tener millones de causas, de millones de procesos donde el 90% son puras cosas irrelevantes, son cosas menores que se deberían desestimar tempranamente, pero eso no ocurre siempre. Estamos hablando con Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia Social de la Universidad Católica. Estamos hablando de narcotráfico. Pablo, repiten las autoridades como mantra que lo importante es no el microtráfico, no la última línea, no los soldados, sino que atacar la caja, la tesorería de los narcos. ¿Cuánto influye esto, el alzamiento del secreto bancario, esta discusión que se ha dado en el Parlamento, que parece media obvia? Bueno, levantemos las cuentas, abrámoslas porque tenemos un problema de narcotráfico, pero la oposición se ha rechazado esto por los temas de privacidad. Entonces, una discusión que parece media obvia, no sé si es tan obvia. ¿Qué opinas tú? Yo tengo la impresión de que o sea, el supuesto es real. O sea, se sabe, hay mucha evidencia, se viene diciendo hace mucho tiempo que para desarticular las bandas, tú tienes que enfocarte y seguir la ruta del dinero. O sea, tú la desarticulas cuando le quitas la plata. Eso es un hecho. Claro. O sea, si no pueden seguir, negocio, los soldados se reemplazan siempre. De hecho, hay mucha evidencia que muestra que sacar soldados lo que hace es meter a más gente en el mercado. Porque sale uno, entra otro, sale uno, entra otro, y eso hace que el Estado esté promoviendo que haya más gente vendiendo. El reclutamiento. Exacto, el Estado es el principal headhunter. Le saca uno, es como la empresa que le levanta a otro, bueno, lo van a reemplazar. Para eso se necesita inteligencia financiera, se necesita conocer los flujos. Y Chile es conocido por tener malos sistemas en general en este ámbito. O sea, tenemos poca capacidad para ver las rutas de los dineros que se desvían a fines ilícitos, o que provienen de fuentes ilícitas. Yo en ese sentido y en este contexto, y bajo el supuesto de que el que nada teme no tiene nada que esconder, en el fondo el que nada ha hecho no tiene nada que temer, yo creo que tiene que facilitarse de alguna manera la apertura del secreto bancario. ¿Por qué? Porque si esta idea de que se puede, pero tiene que pasar por tribunales, es una cuestión que hace que la investigación y la persecución sea ineficiente. O sea, una cuestión que requiere pasar por un juez donde va a haber oposición y donde van a poner un staff de abogados a decir, oye, no, por todos estos motivos, eso hace inviable cualquier persecución inteligente del delito, porque esto, como ya sabemos, es muy rápido, es muy dinámico. Entonces, si el Estado no tiene esa rapidez para actuar, básicamente va a ser ineficiente a la hora de perseguir el narcotráfico. Entonces yo tiendo a creer que hay que abrirse, que se debiese abrir o al menos flexibilizar de una manera importante. Pablo, oye, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. De nada, Kike, un gusto.